ayer nos enteramos de una noticia de último momento que tiene que ver con el estado de salud de Jorge Rial. Él había viajado, ¿no? Viajó a Colombia, según lo que dijo su médico personal, por cuestiones laborales y tuvo un episodio cardíaco, ¿no? Muy complejo, en donde tuvo que ser internado de manera urgente. Según lo que dijo su médico, Guillermo Capulla, hasta el momento se dice que está estable, ¿no? Pero es una situación crítica. Hay muchas especulaciones, hay muchas versiones en torno a la salud de Jorge Rial. Lo cierto es que oficialmente todavía la familia, las hijas que han viajado intempestivamente a Colombia, no han dado a conocer ninguna noticia. Digo, de modo oficial me refiero o a sus médicos o a su familia. Hay muchas versiones. Lo que sí sabemos es que el estado de salud de Jorge Rial es delicado. Está delicado, fue un episodio en principio cardíaco. Estamos esperando noticias de último momento, alguien que pueda aclarar un poquitito, que pueda echar un poquito de luz ante tanta oscuridad. Un hombre hay que ser muy cauteloso, muy cauto, ¿no? muy cautos, muy todos cautos. los temas que tienen que porque son inclusive inherentes a la salud, él teniendo en cuenta, ¿no?, que ya había tenido, ¿no?, episodios cardíacos en el año 2010 y 2014, fue intervenido quirúrgicamente, en donde le colocaron 12 stents en diferentes episodios. Así que bueno, la información que va llegando es como, mirá, ¿no?, a cuentagotas. Vamos a hablar con un cardiólogo. Sí, déjame decirte algo. Hay un chat importante que maneja muchos productores y periodistas del medio. Y básicamente lo que piden las chicas es no entregar ninguna información, claro, hasta nuevo orden, ¿no? Hasta que, bueno, la familia o algún médico de modo oficial puedan... Capulla está viajando, en este momento está viajando a Argentina, Colombia. Seguramente va a llegar en cuestión de horas y va a ser el primero en transformarse, ¿no?, en el vocero, es el médico personal de Jorge, en el vocero, y aclarar muchas cosas y aportar información a los medios que realmente queremos saber cuál es el estado de salud de Jorge. Esto decía esta mañana, como anticipo, digo, a raíz de la información que le iba recaudando por médicos colegas, esto decía el doctor Capulla, el médico personal de Jorge Rial, que, insisto, está viajando en este momento, está arriba de un avión, viajando a Colombia. Ayer a las 4 menos 20 recibí un mensaje de Jorge que me explicaba que había tenido un episodio de dolor precordial y que eso lo llevó a consultar en la clínica, una clínica, quiero decir, ¿no?, porque se ha dicho, he leído que la clínica no es buena, es una clínica de primera línea ya en Colombia, es una clínica que tiene todos los servicios, se llama Clínica del Country. Y me dijo, mira, me van a hacer un cateterismo ahora para ver cómo estoy. Recordemos que él tiene un antecedente cardiológico. De manera preventiva había ido, estaba mirando los estudios que le hicimos a Jorge, estaba todo bien hace unos meses, desde la parte coronaria, su sistema de laboratorio. El chequeo que le hicimos hace muy poquito estaba todo bien en el mes de noviembre, o sea, hace 6 meses. Bueno, durante su internación allí en media coronaria hizo un episodio de baja depresión. Digamos, tuvieron que llevarlo a hemodinamia, hicieron un estudio allá. Hemodinamia significa un cateterismo, para que la gente entienda que se le coloca un catéter por un tubito por una arteria, se estudian las arterias coronarias. Él tenía un antecedente coronario ya hace muchos años y se le colocó un stent porque había una obstrucción en una de las arterias y se solucionó el problema. Como había tenido una hipotensión severa, digamos, el paciente Jorge estuvo sedado. Y la verdad es que estábamos muy preocupados porque, bueno, generó una cierta inquietud. A mí también, por supuesto, ando con los médicos, que tiene una hipotensión grande. Bueno, recordemos que también Bogotá está a 2.600 metros de altura, que no es un tema menor, que muchas veces nosotros venimos del cero del nivel sobre el mar y pasamos en 4 horas a 2.600 metros de altura, donde la presión es más baja, donde el oxígeno disponible también es menor. No sé qué actividad realizó Jorge, sé que fue por un tema laboral, pero no sé qué actividad había realizado momentos antes. Le dije, mirá, le mandé en el chat, si vos precisás, si te parece que esto es urgente, yo viajo para allá. Y me dijo, no, cualquier cosa te aviso. Bueno, sobrevino toda esta situación de urgencia que precipitó el estudio ahí en sala de hemodinamia. Se solucionó ese problema y la verdad es que todavía está dormido, está sedado, cero analgesia. Se va a ir despertando de a poquito. Recién tardé en atenderlos porque estaba hablando con el jefe de terapia intensiva de esa institución, que, bueno, me dio los resultados de los laboratorios y todo. La situación lentamente va mejorando. Muy bien, ahí escuchábamos, ¿no?, al médico personal de Jorge Rial.
en donde hasta el momento, según lo que el propio médico contó, o sea, no le hicieron ningún cateterismo. No, por ahora no. Cateterismo. Lo importante es revisar la historia clínica de Jorge Rial como paciente. Él ya había tenido varios antecedentes, como bien contaba el doctor Capulla, Ana, ¿no? Sí, además a nivel cardiológico. El último fue en el año 2020, que se descompensó en el último bloque de su programa, llamó una ambulancia. En ese momento se evaluó la posibilidad de colocar un marcapasos, que después fue como descartada, pero ahora también se volvió a hablar de eso. No sé si es algo que es oficial, pero bueno, Capulla irá informando. Yo hablé hace un ratito con él, que ya está yéndose, porque la verdad es que lo que pasó fue que en las primeras horas de la noche, cuando nos enteramos, mucha gente hablaba del sistema deficiente de salud de Colombia. Sí. Hay que decir que él está en la clínica del Country, es una de las mejores de Colombia, o sea, está súper bien atendido y... A ver, todos nos quedamos un poco con el... Yo recuerdo a Cerati que en su momento tuvo aquel episodio tan grave fuera del país y que las primeras horas a veces son decisivas en una persona. Entonces hay un miedo también, porque las primeras horas... Es como ¿Lo de Gustavo había sido en Colombia? No, en Venezuela. En Venezuela. Y nunca se supo exactamente cómo fueron esas primeras horas. Entonces, es muy importante decir también, traer tranquilidad de que está en el mejor lugar de Colombia, más allá de que trascendieron inclusive videos del problema que estaba teniendo Colombia con el tema médico, ¿no? Claro. Precario, claro. ¿Cómo, Tami? No, del sistema de salud precario. Claro. Jorge Rial además que sufre de hipertensión y eso tiene que ver, tengo un papá con 3 stents y sé que eso afecta muchísimo y es por eso que por supuesto vamos a hablar. Sí, antes de todo este episodio tenemos que obviamente hacer exponer lo que pasa en las redes, ¿no? O sea, los últimos mensajes de él fueron el viernes en Twitter, cuando él comenta el éxito de la serie de Fito Páez, habla de también, porque viste que ahora todo con el diario del lunes, todo lo que escribís previamente tiene otro significado. Tiene otra connotación. Pero tampoco hay que ser tan literal. La última publicación fue en Twitter, vuelvo a repetir, vuelvo a decir, sobre la serie de Fito Páez, y después comenta el tema del partido de River, nada más. Posterior a eso... Otros temas pero bueno, es un poco lo que hay que tener en cuenta... No, perdón, es un poco lo que decía Capulla, ¿no? Él venía bien, Capulla va haciendo un seguimiento en forma constante, va siguiendo la salud de Jorge en forma constante. Ayer cuando nos desayunamos los periodistas, tipo 1 de la mañana, que había tenido este episodio, realmente uno no deja de conmoverse porque es un tipo joven, saludable, activo, lozano. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando uno tiene antecedentes cardíacos, como es el caso de Jorge Rial, que ya tuvo, ¿no? En el 2010 y 2014... fue intervenido, fue sometido, ¿no? Tuvo cateterismo y le colocaron 2 stents en ese caso. Después, sumando a ese episodio que contaba Anita recién, bueno, es un paciente que uno no lo tiene bajo la lupa. Estamos en comunicación con el doctor Mario Bosquis, él es cardiólogo. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pía? ¿Qué tal, Tommy? Un gusto. ¿Qué tal? Bien, Mario, bien. Doctor, bueno, primero gracias por atendernos. A ver, teniendo en cuenta un poco la historia clínica, ¿no? De Jorge Rial y según lo que se sabe hasta el momento, esta descompensación que él tuvo allí en Colombia, ¿qué es lo que uno puede pensar? Así en primeras, ¿no? Bueno, a ver, ante todo, yo lo que quiero aclarar que, yo no voy a hablar en particular de un paciente, ¿no? Porque no tengo acceso a su historia clínica, ni he hablado con ninguno de sus médicos y tengo la misma información que uno ve por los medios. Lo que pasa es que quizás uno puede decodificar y ayudar a entender un poco en un paciente, en una situación similar, qué es lo que se hace habitualmente y cómo se lo maneja. Así que bajo ese tipo de concepto, yo te diría lo siguiente. Mirá, un paciente con antecedentes cardiovasculares es lo que nosotros llamamos, o sea, que se le han puesto un stent, lo que nosotros llamamos es un paciente que tiene una enfermedad coronaria crónica estable. Es un paciente que puede hacer una vida prácticamente normal, puede realizar actividades normales, se hace los chequeos correspondientes. ¿Y qué pasa? Pueden suceder episodios de descompensación. Entonces, cuando uno tiene un dolor de pecho y ha tenido una enfermedad coronaria, lo primero que uno piensa es que puede estar relacionado con eso y ya es lo que se llama una angina inestable, o sea, un cuadro que de estable
se transforma en una enfermedad inestable. Por eso hizo muy bien, obviamente, en la consultar a la clínica, claro, porque no se sentía bien. Escuchamos que Capulla estuvo totalmente de acuerdo con eso y habló con eso. Y cuando llega a la clínica, los estudios que le hacen inicialmente, evidentemente deben haber arrojado que el problema pasaba por el tema coronario, por eso le dicen, mirá, tenés que hacerte un estudio hemodinámico. ¿Qué es lo que dice Guillermo Capulla? Te hizo un estudio hemodinámico, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Es simplemente, bueno, lo que comentaban hace un rato, o sea, lo que él le hicieron hace unos años, lo volvieron a mirar, como decimos nosotros, en una sala especial. Esto se hace en un quirófano acondicionado especialmente, sí, pero no para operarlo, porque esto no se hace a corazón abierto, sino que se entra por una arteria, en general puede ser una arteria de la pierna o del brazo, y con eso llegas con un catéter, con un tubito, sí, hasta el corazón, y tirás una sustancia de contraste. Y podemos, sí, ver el estado actual de cómo están las coronarias. Ahora, Doc, claro, ¿cuánto influyen el aspecto bioambiental? Digo, porque recién con mucho tino contaba el doctor Capulla que Colombia, la ciudad donde está Jorge, está a más de 2.600 metros de altura. Básicamente el oxígeno es más denso para nosotros y el corazón tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande para respirar. Digo, ¿eso pudo haber propiciado esta descompensación? Mira, muy interesante, Tommy, tu pregunta. A ver, nosotros tenemos muchas consultas de pacientes que dicen, Doc, me quiero ir a la altura y tengo un antecedente cardiovascular. A ver, lo que se conoce hasta hoy, lo que se sabe, es que generalmente hay un punto de corte, que son más o menos los 2.500 metros de altura. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros ascendemos, lo que se llama la presión parcial de oxígeno, o sea, el aire ambiental, a medida que uno sube, por ejemplo, una montaña, hay menos oxígeno atmosférico. Entonces, cuando respiramos, entra menos oxígeno al organismo, la sangre lleva menos oxigenación y se sabe que puede haber algún tipo de problema cardíaco. ¿Por qué? Porque hay una adaptación fisiológica a la hipoxia, lo llamamos nosotros, o sea, a la baja presión de oxígeno, es que el corazón anda más rápido y más fuerte. Entonces, claro, en algunos casos puede subir la presión arterial o, bueno, hay más trabajo cardíaco. Claro. Doctor... Ahora, ¿qué? Sí, pero una cosa. Nosotros lo que hacemos es chequeos médicos y si vos tenés una prueba de esfuerzo normal o un ecoestrés normal y estás estable, no contraindicás esa altura. ¿Por qué? Porque es la misma altura a la cual vos subís en un avión. Cuando vos subís en un avión de línea y subís arriba a 10.000 metros de altura, el avión está presurizado a 2.500 metros. Entonces, podría decirse que puede ser un tema, pero cuando uno está estable en general, bueno, hasta esa altura no damos contraindicación, no hay una contraindicación. Claro, doctor, una persona que fue sometida, ¿no? Cardiológicamente y que tiene colocados stents en su cuerpo, por experiencia personal sé que existen dos tipos de stents, ¿no? En principio, uno que es medicamentoso y el otro que no es medicamentoso, ¿no? El medicamentoso como que va liberando ciertos remedios. ¿Tiene cierta vida útil esos stents? Mira, en general los stents, para que la gente entienda, ¿no? Son como unos ruleritos metálicos que lo que hacen es, cuando uno hace el procedimiento en hemodinamia y mira las coronarias, si hay una obstrucción, lo que se pone es por ese mismo tubito se pone un globo, se pasa a través de la obstrucción y se rompe la obstrucción, porque la arteria está tapada, con el globo la rompo. Ahora, ¿qué pasa? Me queda la arteria abierta, pero le pongo ese rulero, que es una aleación metálica, ¿no? Es como una malla metálica, y lo dejo abierto. Y como bien vos decís, ese rulerito muchas veces tiene una droga que lo que hace es que evita que se tape, o sea, evita que el tejido alrededor lo recubre y lo trate de tapar, porque es como un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tuvo ese procedimiento, lo que hacen es, damos una medicación específica, se llama doble antiagregación, para evitar que suceda eso. Ahora, cuando pasan los primeros 6 meses después de un procedimiento que te ponen un stent, es como que el stent se va recubriendo por tu propia capita de piel, la arteria mismo lo recubre, y en general, pasado entre 6 meses y 1 año, ya es como si fuese parte de tu organismo. Entonces la posibilidad de lo que llamamos restenosis o que se tape es muy baja.
y uno puede, el stent no tiene tiempo de duración. O sea, puede durar toda la vida. Lo que uno tiene que cuidar son los factores de riesgo coronarios, cuidarse el colesterol, cuidar el azúcar, la hipertensión, etcétera, para evitar que no siga enfermando la arteria. Esos primeros 6 meses son críticos, ¿cierto, doctor? Siempre después de un procedimiento estamos muy encima, entre 6 meses y 1 año, vigilando muy bien al paciente y con medicación muy específica. Damos estatinas, esta doble antiagregación, lo vigilamos muy de cerca porque son los meses más críticos de la reestenosis que les dije. Pasado ese momento, el pronóstico es excelente. Claro, Ani. Sí, justamente yo le iba a preguntar porque, bueno, se le hizo un procedimiento, se le colocó un stent ayer, dicen que está sedado, que estaba en un coma inducido, y yo lo que quería preguntar era si ya podemos decir que está fuera de peligro totalmente. Mira, eso no lo podemos saber. Yo lo escuché también a Guillermo Capulla diciendo que él está estable, lo cual es bueno, pero la evolución lo van a dar obviamente las próximas horas, porque siempre depende de cada caso en particular, es único. Entonces, en general, siempre hay que esperar. Lo importante es que aparentemente los procedimientos o el procedimiento ha sido exitoso, o sea, terminó el procedimiento y sale de hemodinamia. En estos momentos está en terapia intensiva y bueno, se está esperando obviamente la evolución y ver cómo ha quedado después el cuadro, ¿no? Pero, eso va a depender, Mario, de las próximas horas. Está estable por la medicación, digo, uno por lo general cuando está en un coma inducido, las mismas drogas que le suministran al cuerpo hacen que el organismo se estabilice. ¿Está estable por esa razón o está estable porque realmente el problema pudo ser solucionado, digamos, pudo ser asistido en tiempo y forma y eso generó una estabilidad cardíaca en el organismo de Jorge? Mira, no te lo puedo contestar, Tommy, porque realmente eso es información que tienen obviamente los médicos que lo están tratando, así que cuando uno dice que está estable, simplemente está hablando que los parámetros hemodinámicos están estables y no sabemos si es con droga, con medicación o espontáneamente, no lo podemos saber. Doctor, en el caso de un paciente como Jorge que ya tiene antecedentes, tiene 2 stents colocados, ¿qué tipo de cuidados o de prevenciones hay que tener para evitar una futura descompensación o algo como lo que le sucedió? Bien, un paciente que ha tenido una enfermedad coronaria entra en lo que se llama prevención secundaria. Prevención secundaria, que es seguir cuidando los factores de riesgo para evitar, como dije antes, ¿no?, que se vuelva a tapar una arteria y bueno, para mejorar su estado de salud cardiovascular. Los factores de riesgo son los que siempre nosotros recomendamos controlar. O sea, mantener una presión lo más normal posible, y tener un colesterol dentro de valores normales. En caso de prevención secundaria, con medicación se lo trata de mantener mucho más abajo que le pediríamos a una persona sin enfermedad coronaria, especialmente el colesterol malo, ¿no?, el que se llama el LDL colesterol. Obviamente, si hay azúcar alta en sangre, controlarlo, una dieta adecuada, hacer actividad física, mantener un peso corporal adecuado y una cosa muy importante que a veces, bueno, muchos no lo cumplen porque ya, bueno, me siento bien, estoy fenómeno, el tema del control del estrés, que es un tema también muy importante, es un factor de riesgo sin duda, ¿no? Doctor, Guille Barrios le habla. Hablando de esta prevención secundaria que me parece muy interesante, porque lo hemos visto también en el caso de Jorge con mucho habano, mucho tabaco, o sea, es algo que sabemos que es absolutamente perjudicial y uno como ser humano a veces es muy irresponsable sabiendo también el background médico que uno tiene. Pero a futuro, doctor, supongamos que Jorge Rial pueda, digamos, tener una nueva vida, una nueva oportunidad, digamos. ¿Qué le recomienda a usted a este tipo de pacientes luego de haber sufrido este percance grave médico? Mirá, yo lo que recomiendo, Guille, obviamente lo que acabo de decir recién. Cuando los pacientes, por ejemplo, me preguntan, Doc, ¿cuál es la dosis justa de cigarrillo que puedo fumar? Pero, o sea, no fumar y mantener, lo que estamos diciendo es, mire, puede hacer una vida prácticamente normal. Le estamos diciendo que haga actividad física, no que se quede en casa sentado en un sillón. Le estamos diciendo que haga una dieta sana, que haga la dieta tipo estilo mediterránea, por ejemplo, que ha demostrado que disminuye el riesgo cardiovascular, que es comer pescado, poca carne roja, verduras, frutas, legumbres. En fin, es muy importante cuidarse
pero también que uno pueda hacer una vida plena. A ver, hay historias de hasta presidentes de la nación, no solo en la Argentina, sino en otros países, que han tenido problemas coronarios, han tenido infarto de miocardio y siguieron, digamos, en su vida habitual y normal, obviamente con los recaudos del caso. O sea, hoy una persona en prevención secundaria puede hacer una vida normal. Obviamente el futuro va a depender, ¿no?, de la injuria o el impacto que ha tenido este episodio y de, bueno, lo que sus médicos le recomiendan en particular a Jorge. Mario, Tamara Bella lo saluda, paciente suya también, un gran cardiólogo. Te quería consultar el tema del infarto de miocardio. ¿Se pudo saber si es esto lo que tuvo Jorge Rial? Y por otro lado, quería saber si estas señales de alerta, hablo desde siendo hija de un papá con stent, si eso en realidad pudo haber afectado, tanto a tal de fallecer antes de llegar al lugar. Porque hay señales de alerta, ¿no? El vacío en el pecho, la pisada de elefantes, que me decía mi papá que él sufrió. Así es. ¿Qué tal? Mira, el tema en este caso con el paciente, como no conozco el cuadro clínico, no podría decirte su caso en particular. Lo que podemos decir que es muy importante, desde que uno siente el primer dolor de pecho, que eso puede ser, o sea, todo dolor anginoso, dolor en la mitad del pecho que dura más de 5 minutos, por ejemplo, puede ser considerado, hasta que se demuestre lo contrario, un infarto. O sea, que se está tapando una arteria. Por eso es tan importante la consulta precoz y que uno lo antes posible vaya a la consulta médica. Claro, porque cuanto antes se destape la cañería, cuanto antes se destape esa cañería que está tapada, ahí, si uno logra llegar a tiempo, hay como un punto de corte que son 6 horas que se toman en cardiología, ¿no? Si vos llegás antes de esas 6 horas, de ese periodo crítico, podés salvar el músculo. Porque por más que esté tapado y que haya injuria y que aumente las enzimas en sangre, que son elementos que te están mostrando que puede haber un infarto en curso, vos como que frustrás el infarto, porque al abrir la arteria salvás músculo. Por eso la importancia a la gente... doctor, teniendo en cuenta que con la información que acaba de compartir Ana Laura, que finalmente se le colocó un stent allá en Colombia a Jorge Rial, ¿cuándo él podría volver a la Argentina? ¿Qué tiempo sería prudente que él esté allá internado para poder volver? Para poder tomarse un avión, ¿no? Con todo lo que eso implica, la altura, la presión. Mira, cada cuadro es único. Eso no podría contestártelo. Obviamente la buena práctica implica que él tiene que estar estable, tiene que no estar recibiendo ninguna droga endovenosa, tiene que tener una función cardiovascular normal y obviamente, bueno, eso va a definir cuándo los médicos le darán el alta, por lo menos le llama el alta relativa, ¿no?, para que pueda volver a Buenos Aires. Ahora, por lo que tengo entendido, él está internado en una clínica de alta complejidad. Cuando hablamos de alta complejidad significa que tiene acceso a una sala de hemodinamia, que se puede hacer rápidamente estos procedimientos. Y está en una terapia intensiva, con lo cual este tipo de pacientes, bueno, uno dice, trato de, permítame la expresión, enfriar un poco la situación, es lo que haría alguien, ¿no?, que está mirando este tipo de cosas y después definir. Pero cada caso es único. No quiero salirme de un factor exógeno que me parece que a mí es fundamental, te lo pregunto porque lo acabas de mencionar, que es el estrés. Y uno también piensa en la figura de Jorge Rial como conductor número 1, como un tipo que establece agenda, como una persona que debe ser muy autoexigente y mantenerse muchas veces en lo más alto, en la cúspide, ¿no? Sostener en el tiempo esa cosa de apogeo que queremos tener todos los comunicadores. Genera, ¿no? Hace mucha mella en el corazón. Y si querés te lo extrapolo a la vida cotidiana laboral de mucha gente, ¿no? Vivimos en un país en el cual prácticamente se nos hace muy difícil llegar a fin de mes. Y eso genera, ¿no? Eso genera mucha frustración, mucho trauma, mucha preocupación. ¿Cuánto influye el factor estrés tanto en Jorge Rial como en el resto de la gente en la salud cardíaca? Mira, te contesto, Tommy, con información científica verificada. Hace algunos años salió un estudio llamado InterHeart,
donde se estudiaron en 52 países factores de riesgo para infarto de miocardio y se determinó que lo que se llama el estrés psicosocial, o sea, el estrés que vos podés sufrir cuando hablamos de psicosocial por aspectos ligados a estrés económico, o sea, no llegó a fin de mes, el estrés financiero, situación de incertidumbre, situación de angustia, todo eso hace que, bueno, activa las emociones, bueno, y la emoción como la ansiedad, la angustia, la ira, son gatillos de infarto de miocardio. Por ejemplo, el estudio Interheart mostró que podés aumentar hasta 2,5 veces la posibilidad de infarto frente a un estresor como la ira y la incertidumbre. Así que mirá qué importante es. Y te digo más, el estrés financiero en un estudio que, o sea, el no llego a fin de mes, un estudio que se presentó en Sudáfrica hace muy poquitos años, incrementó 13 veces el riesgo de infarto de miocardio. O sea, es una cosa importantísima. Entonces, ojo con el tema del estrés. Claro, sí, doctor, igual el estrés que debe tener Jorge puede ser debido a temas laborales. Sí, claro. Laborales, bueno, también recordemos que se separó hace poco también, ¿no? Claro, tuvo una separación. Hasta hace pocos días se hablaba de eso. Cuando uno habla... Doctor, cuando uno habla del estrés psicosocial son todos los factores. Todas las variables. Es multifactorial, un divorcio, ¿no? una muerte en la familia. La familia también. Es multifactorial. Sí. Doctor, teniendo en cuenta esta intervención que tuvo Jorge Rial, el cateterismo, ¿no? Me imagino que no debe ser lo mismo realizarle un cateterismo a una persona más joven que Jorge, que si bien es joven, pero bueno, el cuerpo ya se va desgastando, ¿no? Me imagino que debe ser como mucho más delicado, más complejo, ¿no? Digo, por el estado de las arterias. Mira, cada caso es único nuevamente y no importa la edad cronológica, sino la edad biológica de los pacientes. Y el tema, siempre que yo le digo a mis pacientes, lo importante no es el número de stents. Edad cronológica, perdón, edad cronológica o biológica, pero es como... Edad cronológica es la edad que te dice el documento de identidad. Sí. Es el documento de identidad. Claro. Y la edad biológica es qué edad tienen tus arterias. Tenés, permitime la expresión, viejos de 90 con arterias de jóvenes de 40 y jóvenes de 40 con arterias de viejitos de 90. ¿Tan así puede ser? Se puede ver. Vos sabés que, mira, lo que es la arteriosclerosis acelerada que uno puede ver cuando hay factores de riesgo coronarios que no se cuidan, uno ve pacientes muy jóvenes que son panvasculares, o sea, que tienen problemas en las carótidas, problemas en las coronarias, problemas en las piernas, los miembros inferiores. Entonces, hay muchos factores que influyen en la edad de las arterias. De cualquier manera, lo que te decía, yo a mis pacientes les digo, no importa el número de stents que tenés, lo que importa es el músculo. El músculo cardíaco es el que tenemos que cuidar, porque cuando el músculo se infarta, no lo podemos, ahí ya se convierte en una cicatriz y no lo podemos restaurar. Lo que tenemos que hacer es cuidar el resto del músculo sano. Las cañerías, nosotros hoy los cardiólogos somos buenos plomeros. Podemos poner stent y abrir todas las cañerías para salvar al músculo. Por eso lo importante, como dije antes, la consulta a tiempo para lo antes posible destapar esa cañería y evitar que se dañe el músculo. Así que bueno, ¿y eso puede ser hereditario? Porque si es hereditario, por ahí podemos empezar a prevenir de jóvenes, ¿no? Si es congénito, ¿no? Claro. Bueno, hay factores de riesgo, que son hereditarios y no hereditarios, ¿no? Hay obviamente una predisposición genéticamente determinada, pero cuando uno cuida los factores que llamamos ambientales, o sea, lo que vienen a lo largo de la vida, en general el pronóstico es muy bueno y se puede evitar esa arteriosclerosis acelerada. Hay, por ejemplo, enfermedades como lo que llaman una dislipemia familiar, que es alteraciones en los lípidos en la sangre, principalmente el colesterol, y se ven chicos de hasta 10 o 12 años de edad. Colesterol de valores de 600 o 700 miligramos. Mirá. Sabemos que el colesterol normal es de 200 para abajo. En chicos, y que ya empiezan en ellos a aparecer aterosclerosis. Sí. Eso, por ejemplo, viene son enfermedades genéticamente determinadas y hay que tratarlos muy agresivamente, ¿no? Con medicación y control y cuidado. Está buenísimo tenerte porque nos ayudas a decodificar y a entender un poquito más cuál es el mapa de salud de Jorge en este momento. Si te parece, mi querido Mario, vamos a repasar esta suerte de destellos de información que ha sido exigua hasta ahora.
pero el doctor Capulla ha hablado en varios medios y ha arrojado un poquito de luz. Si te parece, escuchamos la segunda parte de lo que va contando el doctor Capulla sobre la información que recibe y nos ayudas a decodificarla y a entenderla. ¿Te parece? ¿Sí, Mario? ¿Cómo no? Bueno, vamos a ver lo que decía el doctor Capulla, el médico personal de Jorge Rial, que está viajando en este momento, está arriba de un avión, viajando a Colombia. Escuché y leí cosas tremendas, horribles, que no son ciertas. Quiero decir que la clínica era un desastre, que en Colombia hay malas clínicas, que Jorge había muerto. Jorge, nada que ver de esto. Jorge tuvo un episodio cardíaco importante, muy importante, del cual está saliendo porque se ha resuelto, y esperemos, bueno, cuando se despierte esta situación, digamos, nos permita tener la voz directa de él y saber que está en buenas condiciones. Hablamos de órganos vitales, o sea, si el corazón funciona mal o se para, es una situación crítica, pues cualquier tipo de disfunción cardíaca hace que la sangre no circule bien, y cuando no circula bien la sangre, no tenemos oxígeno en los tejidos. Y cuando no nos llega sangre al cerebro, es el primer órgano que se daña, o sea, porque en 4 minutos uno pierde gran cantidad de neuronas. Por lo tanto, es importante la acción en ese instante. Por eso digo, estaba en el lugar justo, en el momento justo. Jorge advirtió que se sentía mal, fue a la clínica y estaba ahí en ese lugar donde, por suerte, estaban los médicos especialistas, estaba en un buen lugar y actuaron rápidamente, le taparon la arteria para que circulen fluidamente la sangre y de ese modo oxigene sus tejidos. Claro que es un evento importante para cualquiera, y esto es un mensaje también para la gente. O sea, un dolor de pecho, tanto hombres como mujeres deben prestar mucha atención, porque puede estar frente a una isquemia cardíaca, una falta de irrigación, una falta de circulación de sangre, y esto, la falta de oxígeno, el corazón es un músculo, lo daña. Eso genera lo que se llama una necrosis, un infarto, y entonces el actuar rápidamente evita esa situación.